escuchar este nuevo episodio de Buscando Problemas. Este es el 16 episodio de una serie especial sobre la emergencia mundial de la pandemia del COVID-19, también llamado coronavirus. Te habla Jorge Rivera y George. Estoy aquí hablando con doctor Jesús Albelo, microbiólogo con doctorado y cuantos estudios de cosas que yo no sé pronunciar. ¿Cómo estás, Jesús? Todo bien, George, muy contento de estar aquí otra vez y muy bueno verte. Así que, nada, volviendo otra vez con el statement de que las opiniones que digamos aquí no representan la agencia en la que trabajo ni el país en la cual está escrita, solamente representa mi opinión como individuo preocupado por la situación del coronavirus en el mundo y en Puerto Rico. Lo sabemos que la cosa está bien apretada, especialmente allá en Estados Unidos donde tú vives. Sé que por razones profesionales no puedes hacer muchos comentarios sobre temas oficiales, pero obviamente lo más importante es tú, ¿cómo estás? ¿Estás seguro? ¿Entiendes que estás en peligro? Por ejemplo, ¿estás siguiendo trabajando remoto o estás físico ya? Sí, yo sigo trabajando remoto y en mi agencia siguen recomendando que trabajemos remoto. Hay unas fases que están trabajando de apertura, siempre y cuando la cosa siga estable en este caso el estado de Virginia. Pero en general yo tengo mucha preocupación por lo que estoy viendo. Veo los casos disparándose por muchos lugares. Lo que es la situación de Texas, California, Georgia, Florida, South Carolina, Arizona, está fuera de control. Había leído, creo que fue ayer o antier, por encima, un titular del New York Times diciendo que algunos hospitales en Houston estaban teniendo problemas ya con el flujo de gente, de la cantidad de gente que está llegando. Y eso pues se parece a New York City, parte 2. Los expertos en Texas y en Houston, que son muy buenos también, están pues barajeando a ver cómo ellos pueden trabajar la situación y evitar tener los mismos problemas que pasaron en Nueva York. Pero igual esto es un flujo de gente cayéndote encima y es difícil trabajar eso, así que yo espero que no, pero Texas va a tener bastante problema en esa área, y en la Florida no me sorprendería también verlo en las próximas semanas. Así que esto en Puerto Rico no estoy muy claro cómo está la situación. Creo que leí a alguien diciendo, escribiendo por las redes sociales, que en esta semana habían alrededor de 217 pruebas totales de PCR y la semana pasada fueron 71. Estamos hablando de 3 veces de una semana en otra. Y yo, desde que el Departamento de Salud hizo el último reajuste de los datos, yo estoy bastante escéptico, o por lo menos agarrando los datos del Departamento de Salud con muchas pinzas. Y yo creo que muchos de los colegas que se dedican mucho más que yo a agarrar estos datos y analizarlos y a visualizarlos, también están en la misma actitud. Y es preocupante. O sea, esta semana o la semana pasada, el Task Force, el Fideicomiso de Salud dio un aviso de alerta de que los casos estaban aumentando en Puerto Rico. También salió una publicación corta o un análisis que hizo Johns Hopkins University diciendo que Puerto Rico tenía un 100% de reportajes de coronavirus al 100% a base de pruebas moleculares. Y lo que indica eso es que, según ese análisis, Puerto Rico, todas las pruebas que hacen moleculares son positivas. Y eso es incorrecto. Y yo sé que hubo un poquito de debate con algunos colegas científicos diciendo de que pues, eso no se debió haber hecho así, que no se debía haber hecho de otra cosa, que el Departamento de Salud... Hay varias cosas que yo quiero explicar ahí. La razón por la cual Johns Hopkins hizo ese análisis es precisamente para indicar el problema de falta de datos en algunos lugares. Por ejemplo, ese análisis lo que indica es que el Departamento de Salud de Puerto Rico no está publicando pruebas moleculares negativas. ¿Ok? Y en ese tipo de... Eso es lo que representa ese análisis. Cuando yo hice el primer dashboard, que yo creo que fue el primer dashboard que se hizo, sobre los análisis del coronavirus, yo puse abajo un statement específicamente diciendo
que la razón por la cual yo hice ese dashboard era porque no había un flujo de información de datos del Departamento de Salud y que el Departamento de Salud tenía que trabajar un dashboard. Así que este tipo de situaciones se dan. Yo sé que algunos colegas científicos pues se incomodan, pero parte de la razón por la cual se hacen estos análisis es para identificar esas faltas o cómo comparan esos análisis de un estado a otro, un territorio a otro, un país a otro. Y se hace eso. Pero en general, ¿qué te puedo decir? Se supone que en julio 15 entre la orden ejecutiva de la gobernadora, que ya nosotros más o menos discutimos aquí antes de que ella la hiciera, que era sobre el flujo de viajeros, ¿verdad? A Puerto Rico, que ellos van a tener que presentar una evidencia. Supuestamente se tienen que hacer una prueba al llegar. Yo no creo que ellos los puedan obligar a hacer esa prueba. No tengo claro si eso es lo que va a suceder o no. Va a ser julio 15. Eso fue parte, yo creo que hablé esto en Siempre es Luna, pero no sé si lo hice fuera del aire o no me acuerdo si lo grabamos, pero una de las cosas, ¿verdad?, que es incómodo de todo esto es que ellos pueden decir que van a hacer muchas cosas, pero hay que ver cuán de estas cosas son realmente legalmente realistas, reales. Correcto. O sea, ella puede decir que va a poner allí 20 policías y que no te va a dejar entrar si sales negativo, pero eso no es correcto. Hasta donde yo tengo entendido, no hay una autoridad legal de hacer eso, de impedirle la entrada a una persona porque se niegue a hacer la prueba o porque salga positivo y no lo dejen entrar al país. Hasta donde yo tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocado, o sea, no se puede hacer eso. No sé, yo no soy experto legal en esa área. Yo había leído hace varios meses una opinión que hicieron, creo que fueron 2 abogados en un journal en el Journal de New England Journal of Medicine en Jersey. Y ellos hablan más o menos de las limitaciones que pueden tener ciertos estados y el gobierno federal al momento de imponer cuarentena. Lo que sí es que ellos se fueron más por la vía de la CDC, de que la CDC sí tiene derecho de poner a un individuo en cuarentena. Y en algunos casos yo creo que había leído donde el Tribunal Supremo de los Estados o federal fallaba en contra de los estados que a veces se querían pasar demasiado la mano con las cuarentenas, pero los estados como tal sí tienen derecho a imponer sus cuarentenas. Hasta dónde llega la restricción, desconozco. Yo soy de los que he dicho aquí que el gobierno de Puerto Rico tiene que tomar el riesgo y hacer las cosas como son. Yo sé que había leído que Hawái tenía unas multas bastante altas. Guam también ponía a las personas en unos hoteles antes de que salieran los resultados. Y Puerto Rico pues tiene que hacer lo mismo. Y si alguien los quiere llevar al tribunal, pues mira que los lleven y que se resuelva por la vía legal. Pero yo no soy de los que esperaría aguantar ahora. Hay que recordar una cosa, la gobernadora de Puerto Rico también fue secretaria de Justicia. Así que ella debe saber algo de leyes en qué se puede hacer y no se puede hacer en cuestión de restricción de flujo de personas y en qué se puede obligar y qué no se puede obligar. Eso ella sabrá, ¿verdad? Ella es abogada, ella no tampoco es una bellota. Y yo ahí en ese mundo no conozco, pero yo soy de los que me inclino. Mira, si hay algo ahí en el marco legal, pues tira la línea y hazlo, y que salga el resultado que salga. Sobre los números, sé que siempre nos enfocamos en Puerto Rico, pero en el caso donde tú vives, me habías dicho de que habías visto que la gente, ¿verdad? Como que dice, las veces que había salido, la actitud de la gente todavía era muy despreocupada. No sé, se habla de eso allá, por ejemplo, no sé si tú veas noticieros locales donde tú vives o la conversación a nivel tierra. Se entiende que la gente se ve comprendiendo el peligro, la situación o todavía continúa esa actitud despreocupada. Yo creo que lo que hay es una actitud que a la gente no le importa, sinceramente. Yo creo que hay gente que conoce el riesgo. Yo creo que no entienden la gravedad de lo peligroso que es esta enfermedad. Eso yo creo que es una. Y es que está influenciado también por aspectos sociales, o sea, en distintas áreas mucho más
por ideología, por cuestiones juventud, tratando de salir a darse el palo de cerveza en una barra cuando no tienen que estar haciéndolo. Estaba viendo imágenes esta semana de gente en la playa en 4 de julio, vi gente en Michigan, vi un video ahí de un party, yo creo que fue en un lago o algo así, todo el mundo apiñado. ¿Qué te puedo decir? Esas no son medidas que se deben tomar. Yo creo que tú no puedes, también tiene que haber parte de educación. Yo había visto interesantemente un reportaje que tiró la BBC sobre Canadá. Y ellos estaban hablando sobre el éxito del manejo del virus en Canadá, particularmente por la medida que ha tomado Justin Trudeau, lo que ha tomado la ministra de Salud de ese país. Incluso habían parlamentarios canadienses que son conservadores del partido opuesto a Justin Trudeau felicitando a la secretaria, a la ministra de Salud por su éxito, llamándolo una champion a ese nivel. También cuando reportaban habían personas en la calle, todas con mascarilla, y se les entrevistaba, todos decían que ellos entendían el valor y la responsabilidad de utilizar la mascarilla, que no solamente era para protegerse de ellos, sino para proteger a otras personas. Así que eso demuestra también que hay una campaña exitosa de educación a la población. Eso es algo que acá yo no he visto. En Puerto Rico yo creo que lo empecé a ver al principio, no sé cómo está ahora. Yo creo que por ejemplo, había leído un tweet que tiró Carlos Delgado, que fue un gran pelotero puertorriqueño, que él estaba entrando al municipio de Villalba y él decía que él veía por todos lados letreros de cómo la gente tiene que ponerse las mascarillas y seguir las reglas y todo eso. Entonces él decía que él no podía dejar de pensar si esto fue idea de Fabiola Cruz. Entonces eso también te demuestra que para manejar una epidemia y necesitar que la ciudadanía ayude y colabore y sea responsable, pues tú necesitas una campaña de educación. Así que eso es algo que en Estados Unidos no se ha visto. Me imagino que eso varía de estado a estado. Pero aquí hay esta sensación de que America, this is my country, this is my rights. Hay gente que está marchando. Hay gente que está marchando de que my body, my choice. O sea, yo vi conservadores republicanos marchando my body, my choice, porque no se quieren poner la mascarilla. Y el my body, my choice es el canto que utilizan las mujeres cuando están protestando a favor del aborto, que al mismo tiempo son estos republicanos que se van en contra. ¿Ok? O sea, y no quiero generar... No sé si viste, creo que fue en Texas que hicieron una marcha de Bars Matters o Bar Life Matters o algo así, sí, para defender que abrieran la barra. ¿Sabes? Porque cerraron las barras mira, Anthony Fauci, yo lo he dicho aquí anteriormente y Anthony Fauci lo dijo hace poco, las barras en estos momentos es el lugar más peligroso en Estados Unidos. Así lo dijo Anthony Fauci. Para que él diga eso, a sabienda lo que es la industria cervecera y de alcohol en Estados Unidos, tú tienes que tener la data que te valida encima de esos 2 cojones de titanio ligado con plutonio para pararte así. Pero él es un tipo que lleva más de 30 años en la NIH y puede decir eso con toda la autoridad que le corresponde, porque esa es la evidencia que él tiene. Y como he dicho aquí anteriormente y hemos hablado anteriormente, cuando la data dice algo, los datos dicen algo, nos gusta o no, esa es la situación y se tiene que trabajar así. Así que en Puerto Rico lo que se había visto era que habían brotes por viajeros. Eso era lo que se estaba viendo. Según los datos que hay, esa era la situación principal por la cual en Puerto Rico se dieron una alza de casos. Pero, otra vez, viendo el flujo limitado de datos, porque ya las pruebas serológicas están, tanto que insistieron de quitarlas, yo creo que eso fue un error. De quitar esas pruebas serológicas, yo creo que las debieron haber dejado incluido, pero yo también entiendo el porqué, obviamente para no crear confusión, la duplicidad de los datos, todo ese tipo de cosas, pero no sé, yo veo que aquí en Estados Unidos hay una actitud de que, pues mira, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, a mí aquí no hay aquí no hay una multa como había al principio, que pasaron, por ejemplo, Maryland imponía multas
pero era más por violar la cuarentena, el curfew, el toque de queda, perdón, en Puerto Rico, como pasó en Puerto Rico, y en Puerto Rico, aquí lo hablamos, hubo gente que fue presa y le metieron multa por abrir negocio y todo ese tipo de cosas en tiempos de toque de queda. En Puerto Rico, yo no sé si en Puerto Rico leí esta semana que a alguien le metieron con un taser y lo electrocutaron y lo arrestaron porque se alteró para entrar en una farmacia local porque él no quería utilizar la mascarilla y el guardia de seguridad decía que tenía que utilizar mascarilla. Llamaron a la policía de Puerto Rico, el hombre se descontroló, se puso verbalmente agresivo y el policía, pues los policías parece que le dieron los comandos, él no lo siguió y le metieron con el taser. Muy bien. Así que esas son cosas que podemos criticar muchas cosas malas de Puerto Rico, pero esas son cosas que hacen la diferencia de nuestra sociedad con la sociedad de Estados Unidos. Estados Unidos, un policía le puede poner la rodilla en el cuello a un afroamericano y matarlo, mientras que en Puerto Rico le mete con un taser a alguien que no sigue las reglas de epidemia. Así que eso te habla de la diferencia del país que vivimos. Así que ese es mi análisis como tal en esta situación, pero lo que yo palpo y siento por lo que he leído, y te digo otra vez, yo no estoy leyendo noticias locales y nada, porque este fin de semana he estado desconectado de todo, quería descansar mentalmente y todo, que la verdad que estaba bien fundido. Pues mira, esa es mi percepción. Hay gente que tiene este sentido de que estos son mis derechos. Encima de eso tú tienes las personas que se están tirando a la calle a protestar. Así que, y se están tirando a protestar por lo que sea. Porque si la apertura económica, que si Black Lives Matter, que si protestando por las barras, que si protestando por los gimnasios. Así que y no hay consecuencias. O sea, ese es el problema. No hay consecuencias. La única consecuencia que hay es aumento de los casos. Así que esa es lo que hay en Estados Unidos. Yes. Quería hacer una pausa porque en estos días nosotros, ¿verdad? Como he dicho varias veces, comenzamos esta serie de episodios precisamente para ayudar a combatir desinformación. No sé si viste, se me olvidó mencionártelo antes de empezar, noticia que estaba corriendo de que encontraron una nueva cepa de influenza Sí. que también corría peligro de ser una nueva pandemia. Sí. Por lo menos lo que yo leí, hasta lo que yo leí, yo como persona normal, entiendo que no ha habido transmisión realmente de humano a humano. Es un virus que tiene potencial. Correcto. ¿Verdad? Tiene algunos, el virus, la composición de DNA tiene potencial de poder transmitir a humanos, pero no es que está habiendo un nuevo, o sea, no es que están habiendo casos de esos. Correcto. O sea, que pues entiendo que es uno de esos casos donde lamentablemente la prensa, por sacar quizás atención o clics, Sí. como hemos dicho en otros episodios, la prensa es mala reportando asuntos científicos. Me parece que, hasta donde yo pude leer, me parece que es uno de estos casos. Correcto. Obviamente, pues. Y no, tienes toda la razón. Yo leí por encima el titular, yo leí varios titulares de noticias, creo que leí por encima la primera página del paper y le piché. Pero es eso, es que un grupo en China encontró que hay una cepa nueva de influenza, parece que es H1N1, que es la influenza porcina, o lo que le llaman el swine flu, y lo encontraron en unos cerdos. Así que lo que está diciendo eso es que ese virus mutó en los cerdos y pues agraciadamente ellos identificaron el virus. Ellos expresaron que no existe un riesgo severo en esa área. Eso se puede interpretar de varias formas. Pues parece que el virus puede estar en cantidades limitadas en algunos cerdos y ellos pues, se encargaron de eso, pues, sacrificando los cerdos, aislando los cerdos, todo ese tipo de cosas. Y lo otro también que este es el trabajo que hacen los epidemiólogos y los científicos para tratar de identificar virus nuevos, potenciales virus nuevos que son peligrosos para la humanidad y tratar de manejar la situación antes de que se salga de control como sucedió con el coronavirus. Así que yo lo veo positivo en esta instancia y estoy de acuerdo contigo. Hubo varias noticias como que trataron de darle el spin y el twist usual, que eso pasa con
con todos los medios, como en Puerto Rico también sucedió que la semana pasada empezaron a soltar mosquitos con Wolbachia para manejar el dengue, chikungunya y otros tipos de enfermedades por vectores. Y algunos están diciendo que son virus mutantes. No son virus mutantes, ese es un término incorrecto. No son virus, no son mosquitos mutantes, no son mosquitos genéticamente modificados, son mosquitos con un tipo de bacteria que el nombre científico de la bacteria es Wolbachia, y lo que hace es que eso le suprime el sistema inmune del mosquito y evita que si el mosquito te pica, que el mosquito pues te contagie con la enfermedad que tenga. Y encima de eso, como el mosquito tiene bacteria y toca a otro mosquito, pues la bacteria se le pasa a ese otro mosquito y evita que ese mosquito, si tiene alguna enfermedad, pues pueda pasársela a otra persona, lo cual es una excelente estrategia. Y esa estrategia fue desarrollada por científicos australianos, y también hay que decirlo que eso también fue financiado por un grant, no sé si fue financiado o parte del estudio fue financiado por un grant de Bill and Melinda Gates Foundation, antes de que salgan la gente a decir que esto fue una conspiración de Bill Gates y todo ese tipo de cosas. Como he dicho aquí anteriormente, Bill and Melinda Gates Foundation dan grants para investigaciones científicas, y este es uno de los resultados que se ha logrado a través de esa financiación científica. Nice, vivimos en el futuro, caballos. Es fantástico las cosas que se han logrado con el avance de la tecnología médica y científica. Hay que hacer mucho más para comunicar con las personas, y una de las consecuencias de esta situación de la pandemia es que las personas están cuestionando más, están aprendiendo más, están indagando más de información de los científicos, y eso es excelente porque pues la gente está interesada, y en Puerto Rico particularmente lo hemos visto con los datos del coronavirus. Y eso es excelente. Obviamente eso viene desde la muerte de Huracán María para acá, es que se ha visto ese aumento, pero ya esta vez es que se dio particularmente con la insistencia de un dashboard para el Departamento de Salud, porque tú tienes datos que se están publicando diariamente, la gente dice, ok, ¿dónde están los datos ahí que me falta? O dicen, no, los ventiladores, hay suficientes ventiladores, no tienes que preocupar. O no hay suficientes hospitalizaciones, no tienes que preocupar. O mira, están aumentando los casos. Por eso es que es importante, porque de esa forma tú informas a la población, y la población pues puede tomar sus medidas de seguridad, puede saber cómo están pasando las cosas, puede exigir mayor transparencia, puede fiscalizar, igual que la clase política. Así que eso es una de las consecuencias de esta pandemia. Yes. Volviendo entonces al tema, en Puerto Rico, bueno, la situación de que Puerto Rico, pues sí, definitivamente la actitud que yo veo es esa de ser un poco más cuidadoso. Yo veo gente en los sitios con sus mascarillas, los negocios están atendiendo gente con mascarillas. O sea, sí veo esa buena actitud de preocuparse. Por lo menos esa es la expresión donde yo vivo. ¿Verdad? En esto, porque aparte de que yo no estoy saliendo mucho, o sea, yo no salí para el 4 de julio, prácticamente estuve en mis vacaciones y fue prácticamente en la casa metido. O sea, estoy siendo bien cuidadoso, porque la verdad es que esto no hemos pasado, como hemos dicho varias veces. O sea, no es que las cosas estén volviendo a su normalidad, es que sacaron los números y decidieron que era más fácil, era más viable arriesgar tu salud que arriesgar la economía. Y esa es la realidad, lamentablemente, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y por carambola Puerto Rico. Así que hay que seguir cuidándose y lavándose las manos y manteniendo distancia y usando la mascarilla para protegerse usted y a los demás. Pero volviendo entonces, la preocupación número 1, y es lo de los aeropuertos, lo que siguen llegando. En Florida esta semana hubo un día de más de 11,000 casos en un solo día. Estábamos hablando de que, ahorita fuera del aire, de que en Florida hay más casos de los que había en Italia, cuando Italia se fue al colapso. No sé, mano, yo no sé cuál es esa, por qué esa dicotomía, no sé realmente cómo explicar, de mientras los casos aumentan, mientras la urgencia aumenta, la emergencia se empeora, ¿por qué la gente insiste en ese tipo de actitudes de que esto es falso o que se chave? O sea, es una cosa bien impresionante. Es algo que yo imagino que lo van a estudiar bien profundamente en el futuro. Definitivamente los sociólogos, los psicólogos van a tener
antropólogos van a tener harto trabajo y muchas áreas donde estudiar en distintas regiones de Estados Unidos y el mundo, ¿verdad? Haciendo esas comparaciones y haciendo sus análisis. Es interesante porque ahora que tú mencionas esto, porque esta semana yo volví a tener una conversación con la asesora científica principal de desastres naturales de la NSF, que es una colega en la división, y yo trabajo con ella varios asuntos, incluyendo los terremotos de Puerto Rico. Y yo le comentaba a ella que una de mis preocupaciones grandes con la vacuna para el coronavirus es que si sale mal, lo que se llama en inglés el pushback o el rechazo de las personas a las vacunas va a ser sumamente severo y es bien peligroso. Entonces ella me dice, ella se queda así como que, coño, tú tienes toda la razón. Entonces ella me explica que, y yo no sabía esto y esto me voló a la cabeza, que ella fue de las primeras que hizo un estudio sociológico sobre estas familias pudientes en la área oeste de Estados Unidos que se negaban a vacunar a los niños con de tosferina. Y entonces, que es la vacuna esta de measles, mumps en rubella, la que dicen que causa autismo, pues ella fue de las primeras que hizo los estudios sociológicos y ella indicaba que una de las razones por la cual las personas en esa área se negaban a vacunar a sus niños, que ellos pensaban como que, pues mira, el herd immunity me va a proteger, yo no veo necesidad de vacunar a mis niños por eso, y entonces y eso era bien interesante porque ella decía que era una mentalidad incorrecta, pero que la gente se creía eso. Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? Que hay gente que se cree genuinamente que el no usar mascarilla no va a hacer nada, o que ahora están diciendo que si usar mascarilla te aumenta los niveles de CO2 y te va a intoxicar, que es un argumento sumamente estúpido, porque si fuese así, todos los médicos y enfermeros y enfermeras y doctoras en el mundo estuvieran con daño cerebral por el consumo de CO2 utilizando mascarillas quirúrgicas. No, eso no es correcto. Pero obviamente en el mundo que vivimos de hoy, donde se transmite mucho fake news, tú tienes a los Jones y tú tienes toda esta gente repitiendo sandeces, la gente, tú tienes obviamente la influencia de los bots de Rusia y de China influyendo en Estados Unidos, y de seguro otros países también lo hacen hacia otros países, eso no tengo la menor duda. Esa guerra cibernética de propaganda es bien efectiva, así que nunca podemos perder esa perspectiva de ese tipo de información que está hecha para desestabilizar a las poblaciones y a las personas. Esto siempre hubo este debate, ¿verdad? De cómo supuestamente los rusos influenciaron mucho en la opinión pública en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Y de seguro pasa, está pasando en estos momentos. Se ha hablado de que hay gente chino que también está influenciando con este tipo de información para desestabilizar a Estados Unidos, obviamente desde un punto de vista económico. Y eso, pues, es una guerra cibernética, es utilizando desinformación para pues, trancar sociedades, y yo creo que es una guerra en estos momentos bastante efectiva. Así que eso es parte de lo que yo creo que estoy viendo, y obviamente la falta de educación, como mencioné anteriormente, ¿verdad? La diferencia de cómo Canadá trabajó la situación versus Estados Unidos. El mismo Puerto Rico, ¿verdad? Que ha tenido bastantes aciertos en este manejo. Yo tengo mis serias críticas y hubiera hecho ciertas aperturas distintas. Incluso Canadá todavía no, con todas las cosas, ellos dicen todavía nos falta un montón para hacer las aperturas, todavía nos falta un montón para declarar la victoria. A ese nivel está Justin Trudeau, está pasito a pasito, como debe ser, con mucha cautela, mientras que en Estados Unidos es completamente distinto. En Puerto Rico, por el momento, y otra vez, insisto, ante la tardanza de los datos, no se ha reflejado un aumento de casos significativamente, y encima de eso, hospitalizaciones y uso de ventiladores. Eso es una parte bien curiosa porque los reportes que he estado viendo están aumentando, han habido un par de reportes que están aumentando las hospitalizaciones, pero no hay, hasta el momento, no se está reportando de que hay un peligro. Oye, y eso es algo que se me ha olvidado decirte.
¿verdad? Mi respeto y mi corazón con los trabajadores de la salud, especialmente en estos estados de Arizona, Texas, California, que esa gente está pasando las de Caín. Ya han muerto sobre 700 trabajadores de la salud en Estados Unidos por cosas relacionadas al COVID-19, hay más enfermos. De verdad que pues es una situación bien difícil, increíblemente ¿verdad? Urgente. En Estados Unidos pues siguen subiendo las hospitalizaciones. Obviamente el reporte más reciente es que ha llegado al nivel más alto en Arizona y Nevada. Continúan, o sea, ya hay estados que pasaron de 200.000, Florida pasó de 200.000 casos, que esos solamente lo habían llegado California y Nueva York. Y todavía faltan las convenciones del Partido Demócrata y Republicano, todavía faltan todos esos rallies que hay que hacer de cada partido, eso sin contar de que estamos en año eleccionario para casi todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. En Puerto Rico, obviamente, que es donde nosotros más llegamos, por favor, traten de ser lo más razonable posible con respecto a ese tipo de actividades. La emergencia no se ha acabado. No sea usted la noticia de que hubo un foco de infección en tu caravana o en tu rally o en lo que sea. Estoy de acuerdo, George, y traiste un punto, ¿verdad? Como volvieron las caravanas de todos los partidos dentro, yo creo que es agosto 9, que son las primarias en Puerto Rico, así que estamos hablando un chin más de un mes, que es que inician las primarias. Así que ya vemos, ¿verdad? Esa propaganda política de todos los bandos en aumento. Son tipos de gastar chavos para todos los candidatos tirarse y tirar. Y eso incluye, obviamente, los contactos. Vi las campañas, vi a la gobernadora otra vez con varias personas sin mascarilla. En el PPD vi varias cosas también. En el PIB no he visto nada por el momento, gracias a Dios, aunque yo vi, eso lo mencioné aquí, que en una de las cuestiones de Black Lives Matter que hicieron lo hizo, Wanda Armau no tenía mascarilla y lo dijo aquí. Del MVC no he visto nada, así que qué carajo se puede saber ahí. Pero es importante, y otra vez, o sea, nosotros estamos aquí como borrachos pegados a la bellonera repitiendo lo mismo y poniendo la misma canción y diciendo lo mismo, pero es que esto es un virus que se mueve muy rápido y todavía estamos aprendiendo cosas nuevas. Mira, una de las cosas que quiero entrar aquí, y esto va a la par con lo que acaba de decir George. George acaba de mencionar de los 700 muertos que hubo en la área de salud en Estados Unidos. En Puerto Rico, agraciadamente no hemos tenido tantas muertes en esa área, no hemos tenido tantas muertes en general, lo cual es excelente. Pero acuérdese que si usted se contagia, usted puede poner a su familia, puede poner al personal médico que lo va a estar atendiendo en riesgo. Así que esa es parte de la situación. Y sí, usted puede sobrevivir el virus, ya que ahora hay más tratamiento. Y yo quiero entrar aquí en una nota que salió en el Wall Street Journal esta semana, que se titula 3 months in, these patients are still ravaged by COVID's fallout. Y esta nota es bien interesante porque es varias de las notas que han salido sobre los efectos duraderos del coronavirus a personas. Y estamos hablando de efectos negativos. Y habla de cómo este virus puede causar lo que se llama disautonomía, que se puede decir como una especie de desbalance en el sistema nervioso. Y todavía no está muy claro de por qué sucede. Se cree que tiene que ver por una sobrereacción del sistema inmune del cuerpo. Pero lo que sucede con este tipo de condición es que te crea una especie de desconcentración mental, tos que no se te va, cansancio, dolores corporales, y la parte que es bien interesante de esta condición es la desconcentración en la área del trabajo. Y entonces, y también interesante porque ellos estiman que la disautonomía afecta entre 5 al 15% de los pacientes afectados por coronavirus, y eso es un montón. Así, incluso un 5% es una cantidad significativa. Y lo otro también que yo estaba leyendo es que la mayoría de las personas que están afectadas en esto son mujeres.
que es bien interesante, y entonces, pero todavía no se está claro si esto tiene que ver por un asunto ya genético, inmunológico particularmente a la mujer, o si es algo que tiene que ver con los sesgos de los datos, de los estudios que están haciendo ahí en Mount Sinai. Así que lo otro que tampoco se está considerando aquí es el efecto económico y de salud a largo plazo de estas personas. George hoy me había enviado un artículo que yo lo había visto anteriormente. Voy a abrirlo aquí, que tiene que ver sobre unos CT scans que hicieron a personas asintomáticas y encontraron, y CT scan fue un tema de debate, ¿verdad? Un momento dado en Puerto Rico si se debía utilizar o no como forma de diagnóstico. Entonces voy a leer el título de la nota. El título de la nota. Yo leí eso y me voló la cabeza, mano, porque es un tema que generalmente no se habla mucho. Y es de estas personas que los asintomáticos, ¿no? Personas que contagian el virus, que se contagian del virus, pero no demuestran síntomas. Correcto. Que ese ha sido básicamente el gran problema del coronavirus versus otras enfermedades. Y es que tú lo puedes tener y no lo puedes saber porque no tienes síntomas, pero lo estás repartiendo. Correcto. Y tú tienes en esa instancia, tú estás... me está tirando otro artículo. Okay. Lo que te está diciendo esta nota es que hay según este CT scan, hay una que tú estás soltando demasiados virus, pero la otra es que tienes algún tipo de daño pulmonar y todavía no se entiende a ciencia cierta el cómo es que sucede eso. Se cree obviamente que es por el SARS-CoV-2, pero el cómo no se sabe. Entonces, y esto es parte de, ¿verdad?, de los efectos, de las consecuencias, ¿verdad?, de los rezagos de esa batalla con este coronavirus, que hay personas que puede que le haya dado, pues a mí quizás me pudo haber dado el virus asintomáticamente y ni cuenta me he dado y posiblemente yo tenga daño pulmonar y no sea asma lo que yo tengo. Sí, o sea, eso es una cosa que pudiera suceder. Así que estas son cosas que están sucediendo y yo a veces leo personas en el sector económico de Puerto Rico diciendo no, que no hay suficientes muertes, no, que no hay suficientes que los ventiladores están bajitos y las hospitalizaciones. Y sí, es verdad, claro que sí. Todo eso es correcto. Por el momento, con los datos que están presentándose tardíos del Departamento de Salud, ahora no se está conversando con lo que tiene que ver con los efectos a largo plazo de personas contagiadas con coronavirus. Y eso es algo que en Puerto Rico se va a tener que estudiar. Oye, ¿y si le hubieran dado un dinerito al Fideicomiso de Ciencia? Eso es algo que podría estar estableciéndose en un momento dado en una solicitud. Pero como no se hizo. Vaya. No, y es como, o sea, a mí me voló la cabeza, mano, porque según hay evidencia de personas que nunca demostraron síntomas, pero podrían estar contagiando a otros hasta 25 días. Así es. Hubo casos de hasta 25 días soltando el virus. Así es. Sin que cogieran síntomas, pero como quiera con daños pulmonares. O sea, correcto. Y estos son, o sea, este virus está cabrón. O sea, eso lo hablaba yo también cuando conversaba con la asesora en asuntos de desastres naturales en la NSF. Y ella todavía seguía, o sea, yo le di, fue interesante porque fue una conversación para ver cómo estábamos, pero sirvió más como para yo darle ahí un update científico de todo lo que yo sabía y ella se quedó con la mente como que anda para el carajo. Y ¿sabes? Yo por eso le tengo pánico a salir, o sea, yo soy una persona que a mí muy pocas cosas me dan miedo como esto, unas cosas que yo bromeaba en Twitter, que alguien escribía cosas que me dan miedo, yo hacía RT diciendo una pandemia de influenza, pues esto no es una influencia, pero una pandemia de SARS. Y esto es parte de las consecuencias de este virus, que no solamente es un asunto de muerte y también no solamente un asunto de consecuencias de personas que quedan infectadas sintomáticamente de esto. También estaba leyendo de personas que si estaban hospitalizadas con un ventilador por largo tiempo, ellos tenían problemas al hablar. Ya todavía en 4 meses todavía hay personas que tenían problemas para respirar, para comer, para hablar por problemas que tenían con las cuerdas vocales por la pubería. Esa es una. Como había dicho la colega, la doctora Mariola Rivera, ¿verdad?
que ha habido un rezago en la vacunación de los niños debido al cierre de las clínicas temporalmente. Esa es una. Todavía no se entiende el efecto que está teniendo el coronavirus en los niños. Esa es otra. Y aquí en Puerto Rico ya estoy viendo ahí que están hablando de tratar de abrir se llama esto, los centros de cuidado de los niños. Y yo creo que todavía no lo he leído en ningún lado, pero he leído a un profesor que respeto muchísimo, escribiéndole directamente a la gobernadora de que no abra las escuelas. Y yo me uno a esa petición, y yo sé que es una petición bastante fuerte. Es un país donde hay mucha madre soltera que depende de su trabajo para mantener a sus niños. Y es bien difícil para ellas trabajar teniendo un niño en la casa. Así que esa es parte del sistema complejo que vivimos. También personas que tienen sus condiciones que no han podido ser tratadas o tuvieron ese rezago de tratamiento por todo eso. Así que todo eso es una consecuencia, son múltiples consecuencias de esta pandemia. Lo otro también que me gustaría aprovechar, ¿verdad? Hacer un repaso de lo que sabemos y no lo sabemos del coronavirus. Había una duda, tenía un poquito de duda y me gustaría que aclararle. Está demostrado, por ejemplo, que se transmite ya está bastante más probado o se ha podido... Hay riesgo de superficie a persona. Por ejemplo, si una persona toca la superficie y esa superficie luego pasa a otra persona, por ejemplo, en el caso de carritos de compra, Okay. Comida que te lleven a tu casa, ese tipo de cosas que a veces, pues, obviamente, pues, hay que hacer compras. Uno no sale, pero pues a veces uno pide que le traigan la comida. En ese sentido, hay riesgos. Se ha demostrado que el riesgo existe ahí, es menor. No es. Qué bueno que haya traído eso, porque okay. Por el momento, el riesgo principal de transmisión de persona a persona del SARS-CoV-2 es hablando y estornudando y tosiendo. Es transmisión de persona a persona. Transmisión de artículos de superficie a persona es bastante limitado. Obviamente ese riesgo existe, pero es muchísimo menos que el de transmisión de persona a persona. Y obviamente ante las medidas de sanidad que están tomando los lugares, el lavado de manos de las personas también, de protegerse todo el tiempo, utilizar el hand sanitizer, todo eso ha ayudado bastante. Obviamente, de seguro tienen que haber sus otros casos que han surgido, pero es mucho menos, ¿verdad? El que se contagien personas en una barra o en un coro, en una iglesia, en un jangueo, en una protesta o en la playa. Esos son los modos principales de transmisión y en lugares cerrados. Ese es el otro foco. Y lo otro, que yo sé que este es un tema que a ti te interesa mucho, que lo había visto esta semana y se me había olvidado por completamente. La Organización Mundial de Salud dice que el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 de gatos y de perros a humanos es prácticamente inexistente. O sea, no existe evidencia científica suficiente que indique que los gatos y los perros puedan transmitir el virus. Y así que eso es bien positivo. Salieron varios investigadores del mundo, franceses e italianos, diciendo que no hay que sacrificar los gatos, no hay que sacrificar los perros. O sea que esa hubiera sido mi tendencia. Pero ellos dicen, no hay que hacer eso. Yo sé que yo soy bastante high en ese tipo de cosas. Pero ellos dicen, no hay evidencia. Lo que sí se ha visto y esto lo hemos discutido aquí, los casos muy pocos que se han dado es de transmisión de humanos a gatos y de humano a perro. Hubo una situación. También sucedió con un tigre o varios tigres. Creo que surgió como 2 o 3 veces con tigres también, como humano a felino, pero no hay evidencia de felino a humano. Así que esto no tiene que preocuparse si usted se contagia con el virus. No tiene que hacer estas medidas de
aislamiento con su animal o de pues mandarlo a la casa de otra persona, o no hay que hacer eso, así que eso son muy buenas noticias. Sí, ahí es que yo me hubiera puesto bien republicano, libertario, Claro. ¿sabes? My cat, my choice. My cat, my choice. Cat Sí, lives claro. matter, ¿entiendes? Obviamente, Ahí es que yo hubiera puesto con un rifle así, sí, bien como second Amendment con la AR-15 sentado en el techo de la casa. Como decía el actor Charlton Heston, from my cold dead hand, yo con el gato ahí en la mano. From my cold dead hands, con el gato en las manos. Me lo tienen que quitar de mi cadáver. Mi gato me lo quitan de mi cadáver solamente. Así que esto, agraciadamente, ¿verdad? Eso son noticias positivas, porque yo tenía una preocupación bastante genuina de que si este virus, si había un momento dado donde este virus sí se quedaba con los gatos, que si existiera la posibilidad de que este virus mutara en los gatos y todo este tipo de cosas, pero por el momento la evidencia no indica eso. Así que eso son muy buenas noticias. Ah, qué bueno, por lo menos ahí eso pues me alegró la semana. Lo sé. Gracias por mencionarlo. Aparte de eso, oye, siempre me ha estado, otra cosa que me está, yo creo que lo tocamos al principio cuando empezamos a hacer esta serie de episodio. ¿Hay peligro o hay algún tipo de riesgo de que con los cerdos o con los murciélagos de Puerto Rico, los endémicos, los que son de aquí, pudiera ocurrir ese tipo de mutación? Es algo de lo que hay que estar cuidadosamente. Digo, yo sé que no todos vivimos en áreas donde hay murciélagos y eso, pero sé que hay muchas personas que viven un poquito más al campo o hacia terrenos donde se mueven estos animales. ¿Ha habido alguna vez en Puerto Rico alguna evidencia de que algo parecido esté ocurriendo o pueda ocurrir? Esta es una excelente pregunta a la cual yo no tengo respuesta. Y mi llamado sería, ¿verdad? Es que los zoólogos en Puerto Rico, que conocen mucho más del tema que yo, y veterinarios pudieran hacer ese análisis. Es una cuestión de que puede ser una posibilidad, pero no sé en qué marco quedaría, ¿verdad? Si ocurriese, ¿verdad? Una persona contagiada de coronavirus y este granjero y es mordido por un murciélago y el murciélago, ¡ah, la puta! Puede pasar, pudiera pasar, pero cuál es el riesgo, porque yo no sé si el murciélago en Puerto Rico es un murciélago que está propenso, yo no sé si un murciélago que se dedique, ¿verdad?, a comer cadáveres o morder personas, cosa que puede que yo esté metiendo las patas aquí. Yo creo que es un murciélago más que se dedica a comer fruta e insectos. Así que, y otra vez, yo no conozco mucho la zoología de los murciélagos, no soy zoólogo, no entiendo muy bien, ¿verdad?, cómo los vectores están ¿verdad? Sé que algunos murciélagos pueden ser portadores, no sé si aplican a todos los murciélagos por igual. Yo asumiría que no, ¿verdad? Como sucede que no todos los mosquitos son portadores ni del dengue, ni del Zika, ni del chikungunya. Yo asumiría que lo mismo pudiera aplicar con los murciélagos. No sé en qué eso se aplicaría en ese renglón en Puerto Rico, pero es una excelente pregunta. Además, también con la área de porcina en Puerto Rico. Con la área porcina hay que ver, ¿verdad? ¿Cuál es la área, cuánta es la producción de los cerdos en Puerto Rico? ¿Cuál es el contacto de cerdo humano desde el punto de vista de trabajo todo el tiempo? Cómo se trabaja, ¿verdad? Ese procesamiento, ¿verdad? En Estados Unidos se han dado algunos casos, han dado bastantes casos incluso en Alemania se dio recientemente de estas industrias de empaquetado de carne, donde han habido brotes grandes, pero ahí se da más por el acercamiento social del trabajo de empleado uno al otro, y eso es y obviamente las condiciones donde es un lugar más frío, la ventilación, todo ese tipo de cosas. Así que, pero para hacer mi contestación larga y corta, desconozco, pero también esas son excelentes preguntas que pudieran también, obviamente, cualquier investigador en Puerto Rico que tenga en sus fondos hacer en la investigación. Hablando de eso de fondos, ahorita mencionaste lo del fondo del Fideicomiso de Ciencia. Si tuviera en tu poder
asignar ese dinero, asignar fondos, si eso fuera tu prerrogativa, dime, ¿cómo tú repartirías? ¿Cuál es tu recomendación práctica de dónde a dónde necesitamos que hayan fondos ahora mismo? Tú me has hecho vamos a decirle específicamente para manejar el coronavirus. Me has hecho una pregunta que va bien cercana a mi corazón. Aquí yo tengo que tener un poco cuidado porque obviamente como yo trabajo en una agencia donde da fondos de investigación, y aquí yo voy a hablar en parte de lo que es mi visión como ciencia de Puerto Rico, que esto puede que choque con algunos colegas y eso está perfectamente bien. Yo me enfocaría en, y obviamente ya estamos varios meses tarde. Yo me hubiera enfocado en dos áreas. Una, en la investigación del coronavirus en la área económica, en la área social. Y ahí se puede ¿verdad? Ramificar lo que tiene que ver la violencia, el aumento de la violencia doméstica cuando hay encierro después de desastres naturales. Ha pasado en el huracán María, puede que haya pasado en los terremotos, se ha dado en la pandemia. Esa es una. Obviamente la transmisión de persona a persona. Yo hubiera hecho también unas investigaciones o hubiera dado fondos de investigación en lo que tiene que ver el análisis del genoma del virus de distintos pacientes, así para secuenciar el genoma del virus, entenderlo, de dónde es que vino ese virus, si vino de Estados Unidos, si vino de Panamá, si vino de China, si vino directamente de Europa, todo eso yo lo hubiera hecho y hubiera hecho una correlación en esa área. Hubiera también trabajado el área de hacer análisis y pronóstico del manejo del virus en tiempos de terremoto y de huracán. También hubiera hecho una petición de solicitud para fondos de investigación y desarrollo. Más en esta área, aquí no es investigación, bueno, sí, aquí es más desarrollo. Investigación y desarrollo de crear pruebas para procesar el virus, o sea, analizar el virus más rápido. Yo hubiera hecho eso también, hubiera dado una partida de dinero para aumentar la capacitación de los NG Labs que hay en Puerto Rico, que hay, particularmente que tienen 3D printing, para que puedan producir laminillas de plástico, producir face shields, generar hisopos. Hubiera hecho también, ¿verdad? Como ha hecho un poco el Fideicomiso Ciencia, ¿verdad? Para maximizar el uso de los reactivos como medida para aumentar la capacidad de generación de pruebas moleculares del coronavirus. Y yo hubiera hecho algo un poco más distinto. En algunos casos, una de las limitaciones que poseen algunas agencias científicas es que cuando se reciben propuestas que son similares, tú no tienes la potestad de llamar. Vamos a decir que tú recibiste 2 o 3 propuestas similares de dos o tres investigadores distintos. Tú no puedes agarrar el teléfono y llamar a esos investigadores y decirle, ok, ustedes tienen 3 propuestas similares, yo quiero que ustedes se junten y me hagan una propuesta en común. Eso, por lo menos donde yo trabajo, no se puede hacer. En Puerto Rico hubiera la capacidad de hacer eso. De decir, ok, miren, señores, ustedes sometieron estas propuestas juntos, yo quiero que ustedes se reúnan y digan aquí cómo pueden trabajar los 3, porque así vamos a ser más eficientes. Y entonces pues puedes tener 3 grupos de trabajo haciendo lo mismo, pero y no lo quiero decir desde un punto de vista de investigación, sí. Bueno, puede ser de investigación, pero también puede ser de desarrollo. Y ahí también hay que tener un poco de balance, porque tampoco tú no quieres ser redundante en alguna área. Ahí tú tienes que barajar. Pero yo eso es algo que en estos momentos yo pudiera tener un poco de esa potestad. También yo trabajaría lo que tiene que ver con la parte de robótica, desinfección, el uso de distintos medicamentos naturales que hay en Puerto Rico, como los que hay. Toda esa amalgama, por lo menos, y esto es lo que corresponde lo del coronavirus nada más. Ese hubiera sido mi wishlist. Y ahora que ya estamos en la temporada de huracanes, están ocurriendo terremotos en el sur. Estamos en la temporada de huracanes, pero pues estamos históricamente pues no estamos en los meses preocupantes, pero se están acercando.
Se está acercando el mes de agosto, se está acercando el mes de septiembre, se está acercando el mes de octubre. Tenemos sequía. Y tenemos sequía, que eso yo creo que es una combinación, como es la tormenta de mierda, es como que se está haciendo cada vez más espesa. Más espesa. Tu wishlist, pensando que por ahí vienen esto, lo que tenemos ahora, los temblores, la sequía y el posible, ¿verdad? Los meses más malos de las temporadas de huracanes. Yo creo que la sequía es algo que es a largo plazo. O sea, se tiene que trabajar desde hace tiempo. Dragado, sembrado de plantas alrededor de los embalses para evitar que ¿cómo se llama esto? El debris. Los residuos, Sedimentos. ¿verdad? Gracias, los sedimentos. Mira cómo se me está olvidando en español. Los sedimentos bajen, ¿verdad? Y entren a los embalses. Una de las cosas que dijo Carl Soderberg, que es exdirector de la EPA y uno de los miembros del Consejo de Cambio Climático Ejecutivo en Puerto Rico, es que el embalse, creo yo, el de Carraízo, antes del huracán María, tenía un 48% de capacidad y luego del huracán María estaba en un 60%. Es decir, que disminuyó un 12% debido al aumento de los sedimentos. ¿Okay? Así que, y es un montón. Así que eso te demuestra, ¿verdad?, la falta de problemas que hay en el área de planificación y de infraestructura acuífera de Puerto Rico. Eso también lo tiró un reporte de la American Society of Civil Engineers. Salió el reporte, creo que fue para las Navidades del año pasado. Un informe muy, muy bueno. Ahí te explica de todo. Pero todo, incluso el problema que está pasando desde el punto de vista de empleomanía. La gente que sabe manejar la maquinaria se ha retirado y no han contratado gente joven para que los enseñen y se pierde, ¿verdad? Esa información de un lado a otro, la falta de recursos, cómo las represas en Puerto Rico están viejas, cómo los embalses están viejos, cómo no se le han dado mantenimiento, todo ese tipo de cosas. Así que, y eso requiere mucho dinero, mucho dinero, y eso también es parte de nuestra seguridad nacional, en lo que tiene que ver con el agua. O sea, sin agua no podemos vivir, no podemos bañarnos, no podemos cocinar, no podemos beber agua, no podemos lavarnos las manos cada 2 horas por 20 segundos. Todo eso es esencial, así que esto es un proyecto a largo plazo. Lo de los terremotos, el profesor Molinelli lleva décadas tirando puños al aire y diciendo lo que hay que hacer. Ya los ingenieros en Puerto Rico hace tiempo han dado las soluciones, que es lo que hay que hacer, ejecutar las recomendaciones que han tomado los ingenieros. Creo que vi a la gobernadora esta semana, parte de su campaña, mostrando una casa que se le iba a dar a una familia en algún lugar en Puerto Rico, que una casa nueva que están construyendo utilizando los requisitos de construcción que sean resistentes a temblores, y eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que trabajar eso, hay que meterle mano a eso. Sé que se está haciendo, a qué velocidad, no sé. Lo de los huracanes, y otra vez, todo esto lo que yo he dicho, yo no soy experto en áreas de desastres naturales. Sí he trabajado con gente en áreas de desastres naturales en mi trabajo que estoy, y sí he estado envuelto más o menos con lo que tiene que ver con los terremotos en Puerto Rico. Lo de los huracanes, mi mayor preocupación es que no, por lo menos no he leído en ningún lado un protocolo para mantener personas aisladas en un momento dado donde ocurra, ¿verdad?, un desalojo y tú tengas que poner a estas personas en un refugio. ¿Ok? Nosotros hemos visto las imágenes en Puerto Rico de los refugios en Puerto Rico, si son en canchas, si son en escuelas. En las canchas, pues obviamente son catres uno al lado del otro, al aire libre. ¿Ok? En las escuelas, algunas personas, ¿verdad?, literalmente se mudaron en escuelas abandonadas porque pues perdieron sus casas, y bien hecho que hicieran eso. Ya tener personas y familias viviendo en salones distintos es mucho más efectivo que teniendo personas en un lugar abierto, en un refugio. Así que esas son medidas de seguridad que se deben tomar, se deben considerar al momento de trabajar los refugios. Obviamente la cantidad de suministro de lo que tienen que hacer los PCR, de lo que tienen que hacer los medicamentos. Nosotros sabemos, ¿verdad, George? Y tú sabes de esto lo viviste tú personalmente, ¿verdad? El conseguir el medicamento para pacientes
que dependen de ese medicamento. Fue unos momentos bien estrésicos, fueron unos días bien estrésicos porque no era tanto conseguirlo, es que había, pero no había luz para mantenerse. Almacenarlo. Se tiene que almacenar con frío. Eso fue estrésico y después entonces que se dañara para conseguir más. Fueron unos días estrésicos que afortunadamente pues pude bregar gracias a la ayuda de vecinos. Volví al trabajo, en el trabajo conseguía hielo, me la llevaba, por lo menos tú sabes que, o sea, que pude resolver. ¿Cuántas personas no tienen eso? ¿Cuántas personas quizás no tenían un vecino con planta o podían o volvieron rápido? Yo volví como a las 2 semanas a mi trabajo. Mucha gente que le tomó más tiempo que eso. De verdad que ese es el tipo de cosas que considerar y hay personas con muchísimas más condiciones que necesitan tratamiento o personas con diversidad funcional que necesitan, o sea, que se altera su estilo de vida drásticamente, que no, de por sí Puerto Rico no es muy friendly para las personas con diversidad funcional. Claro. Imagínate en momentos de crisis, ¿verdad? Por huracanes o temblores. Estábamos hablando ahorita de que yo veía que Puerto Rico se estaba portando bien y ahora mi esposa estaba viendo televisión ahora y pusieron ahí unos videos de la gente en el poblado de Boquerón súper al garete. Como sí. Que para hacerme quedar mal, tú sabes. Y así que olvida lo que te dije, estamos muy al garete. Vi algo también en las redes, sí. En Twitter, el Nuevo Día tirando algo que puertorriqueños abarrotan las playas. Ay, Dios mío. Abarrotan las playas. Por lo menos en las playas no es tan malo porque la gente como que busca una esquinita para su grupito. Eso no es que sea bueno, pero por lo menos veo un poquito de intento en mantenerse alejado de las demás personas que no sean parte de la familia o del corillo. Pero en el poblado de Boquerón como si nada. Más de la mitad de la gente que viene el video, digo, también hay que ver que es un video fuera, ¿verdad? Es un corto video, pero lo que se ve en ese corto video, más de la mitad de la gente sin mascarilla, tú sabes. Bien el Garetoski. Así que si nos vuelven a encerrar y nos vuelven a poner toque de queda, recuerde que la culpa, no le echen la culpa a la gobernadora, con quien ustedes saben que yo he sido bien crítico. Yo cuando las cosas que hace mal, las cosas que no me gustan, se las digo sin ninguna piedad, aquí en cualquier podcast. Pero si la gobernadora tiene que volver a establecer un toque de queda estricto porque aumentan las hospitalizaciones, aumentan los casos, recuerde y sea honesto de quién es la culpa. Todos tenemos responsabilidades en este tipo de emergencias. Es algo que yo he aprendido. Pero ahí nos están inscribiendo en las redes que si he recibido el informe del Task Force, que eso lo vamos a ver ahorita. Pero es una cuestión, George, ¿verdad? De que todos tenemos nuestra responsabilidad en esto. Y esto es algo que yo conversaba con una querida amiga que también ella es doctora. Y ella me decía, no es lo mismo contagiarse del coronavirus, uno tomando todas las medidas de precaución, haciendo compras, que exponiéndose en una barra. No es lo mismo. El virus es igual, seguro que sí, pero la situación en la cual te expusiste es distinta, porque una es para tu subsistencia y la de tu familia, y la otra es gusto. Y esas son, ¿verdad? Como tú muy bien mencionaste, George, donde los sociólogos, los antropólogos, economistas van a tener mucha tela para cortar en esa área de estudio. Pero a todos y lo hemos dicho aquí anteriormente, esto es una guerra, señores, esto es una guerra, y yo sé que yo estoy como borracho pegado en la avionera diciendo lo mismo, pero todos tenemos que ponernos en nuestra parte, y eso incluye también, ¿verdad? Cuando el gobierno piensa que hace las cosas bien. Por ejemplo, acá en DC, en algunas barras ya no era requisito utilizar mascarilla, y eso está mal, punto. Como que lo hizo la alcaldesa de DC, sigue estando mal. Eso no son cuestiones donde uno, me importa a mí, puede venir el Papa y decirlo y está mal, señores, punto. O sea, eso no es lo que dice la evidencia científica, así es la cuestión. Yo no he visto las imágenes de Boquerón, no sé si había gente que estaba piñada una encima de otro, si había el guayaguaya, bueno, era pandémico, lo que, por lo menos versión lo que 2020.
Sí, por lo menos lo que se ve en ese, nuevamente, estoy juzgando, estoy hablando por un corto video en redes sociales, pero Te fuiste en mute. lo que se ve ahí en ese corto video es Coronavirus Love This. Ay, Dios mío. Al coronavirus le gusta. Por favor, entienden. Recuerden que nosotros estamos tirando estos episodios para poner nuestro granito de arena en esta lucha. Si el coronavirus estuviera haciendo un podcast, estaría diciendo todo lo contrario. Abran todo, vayan a janguearse, restriéguense unos con los otros, beses desconocidos en la boca, escúpale en la boca a otras personas que usted no conoce. Eso es lo que el coronavirus estaría diciéndole a usted ahora mismo si el coronavirus pudiera hacer un podcast. No le hagan caso. Your body, your choice, tu cuerpo, tú solo decides por tu cuerpo, no hagan, o sea, abran todo las 24 horas al día, tú sabes, métete en la casa de desconocido y lámbele todas las pertenencias, tú sabes, escúpele los perros y los gatos, pon tu saliva por todos lados, eso es lo que el coronavirus estaría diciendo ahora mismo, ve a la playa y restriégate con desconocidos. Aquí estoy viendo una nota que salió el Nuevo Día que dice: los boricuas llenan las playas durante el fin de semana del 4 de julio. Un infectólogo advierte que es indispensable que se mantenga el distanciamiento social en este espacio para prevenir los contagios de COVID-19. Por lo menos lo que estoy viendo aquí en Ocean Park, se ven grupos de personas separadas. Veo un señor aquí con mascarilla, con el hocico por afuera. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que este lugar, y lo que yo quiero decir es que a mí me gusta. Y aquí lo voy a decir, y voy a decir lo que yo he dicho anteriormente y después voy a leer la nota que acaba de decir el infectólogo Miguel Colón, que está muy bien. En estos lugares la probabilidad de contagiarse es bastante menos que un lugar cerrado, y por el momento se ha reflejado en algunos lugares en Estados Unidos ante la falta de evidencia de que este virus pues aumentó en manifestantes. Obviamente eso varía de estado a estado, como lo he dicho anteriormente, pero el infectólogo dice aquí: es verdaderamente en lugares abiertos la inefectividad es mucho menor que en un lugar cerrado. Esto es un virus, como se infecta este virus es con contacto prolongado cercano. Hay estudios que hablan de 15 minutos en la playa por el viento, por la humedad y por el sol. Excelente. Yo no he visto ningún estudio que ha demostrado que en la playa hay inefectividad, que en un lugar cerrado, que donde yo tengo todas mis preocupaciones y donde mayor problema yo veo. El infectólogo está excelentemente informado. Todo lo que él acaba de decir ahí, el viento, la humedad y el sol, encima de eso añadir un poco la arena, todo eso son factores adversos para el virus cuando sale de la persona, a diferencia de un lugar cerrado. ¿Estoy diciendo que vayan a la playa? Yo no estoy diciendo que vayan a la playa. Estoy diciendo que se metan 500 en una esquina en Boquerón a pejear. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que el área de transmisión, como muy bien lo dice el infectólogo aquí, es distinto de un lugar a otro. No, el virus hizo un episodio que dijo: perrea, mami, perrea sola, perrea acompañada. Perrea todo lo que tú quieras. Mano, Jesús, ya llegamos a la hora. ¿Hay algo último que quisieras añadirle a esto? Hay algo que salió hoy toda la paz que tuve este fin de semana se fue al zafacón. El Task Force Médico de Salud de Puerto Rico lanzó una publicación científica en una perspectiva en el International Journal of Environmental Research and Public Health. Se titula Public Health Academic Alliance for COVID-19 Response: The Role of a National Medical Task Force in Puerto Rico. En Puerto Rico, como le digo a los estadounidenses. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 autores tiene esta publicación. Para empezar, lo más que a mí me causa gracia, el título dice Academic Alliance y hay 17 autores donde están representados en 13 departamentos / universidades distintas, pero de esos 13, 12 son de
perdóname, 11 son de la Universidad de Puerto Rico. Uno del Centro de Trauma de Puerto Rico y el 13 es del Sistema de Mononita de Salud de Aybonito. Así que este Academic Alliance que ellos están poniendo aquí es inconsistente, para empezar. Lo otro, esta publicación tiene yo lo leí y casi me da un derrame cerebral. Está compuesto por 14 páginas, lo pueden bajar. Ellos mencionan que ellos quieren, una de las razones por las cuales ellos exponen esta publicación es porque ellos quieren decirle al mundo qué fue lo que hicieron y cómo posiblemente algunos estados o territorios o países pudieran seguir el mismo ejemplo de Puerto Rico. Que eso está bien al garete. Ellos también en esta publicación tiraron una tabla que indica, y dice aquí, Puerto Rico Medical Task Force, MTF, COVID-19 Working Group Committees, Protocols Creating Affiliated Implementation Agency. Ellos dicen que ellos generaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas. Y yo quiero, ellos dicen, por ejemplo, hay un comité de respuesta de emergencia donde ellos recomendaron de las respuestas de las compras centralizadas en Puerto Rico, que todos sabemos cuál es el papelón que hubo ahí, respuesta de los hospitales, las pruebas de los laboratorios, contact tracing, el surveillance, que eso es vigilancia, la palabra correcta en Puerto Rico. El rico de comunicación y comunidad en engagement with the community, eso es trabajar con la comunidad, prevención y control de infección y respuesta social. Una de las cosas que yo noté rápido es, por ejemplo, ellos hablan de cómo ellos, entre comillas, recomendaron esto para que se implementaran a las agencias. Y pues tú tienes al manejo de emergencia de Puerto Rico, el Departamento de Salud, la Guardia Nacional, tienes a FEMA, tienes Office of Certification Health Professionals, de Asociación de Profesionales de Salud, Ciencias Forenses, Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, Oficina de Gobierno de Puerto Rico, Guardia Nacional de Puerto Rico. Y es bien interesante porque en la parte donde dice Laboratory Test for COVID-19, dice Puerto Rico College of Medical Technologies, que es el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, los laboratorios clínicos y la comunidad científica. En ningún momento en esta tabla menciona el Fideicomiso de Ciencia, ni el Fideicomiso de Salud. Mira qué interesante. Mira qué interesante que dicen antes es este grupo. Ellos también mencionan en esta publicación que sí, ellos hicieron estas recomendaciones, pero que el gobierno de Puerto Rico no las implementó todas. Ellos no dicen cuáles fueron las que se implementaron y no se implementaron. ¿Ok? Esa es otra. Ellos se dan golpes de pecho diciendo que ellos utilizaron unos estimados a base de las muertes que había en Puerto Rico para estimar cuáles eran los contagios que iban a haber, qué tipo de ventiladores, la cantidad de ventiladores, hospitalizaciones. Y yo veo que muchas de las gráficas que ellos mostraron aquí son exactamente las mismas que ellos mostraron en las conferencias de prensa de Puerto Rico, que son gráficas que hemos visto anteriormente. Y entonces ellos tienen pruebas ellos explican que en esta parte yo les tengo que dar la razón. Ellos hablan de la necesidad de utilizar las pruebas serológicas para identificar casos porque hay limitación de los reactivos. En eso pues, difiero bastante con los colegas científicos, ¿verdad? Donde se inclinan principalmente por las pruebas PCR. Yo obviamente me gustaría que hubiera pruebas PCR para todo el mundo. Obviamente no lo hay ante la escasez de reactivos que hay a nivel mundial y pasa en los estados de Estados Unidos. Ellos se inclinan en eso y ellos hablan, ¿verdad? De esa parte.
Y a mí lo que ellos hablan también, ¿verdad? De las recomendaciones que están dando para el aeropuerto y todo este tipo de cosas. Yo lo que tengo que decir es, mire, ustedes, y aquí estoy hablando del Task Force médico, ustedes se fueron a una publicación, a una casa editora y tiraron ahí todo lo que ustedes dicen que hicieron bien en inglés, en un lugar que sí la publicación es open access y todo el mundo, entre comillas, lo puede accesar, pero no lo hicieron en español, no lo hicieron en una conferencia de prensa o no lo hicieron un comunicado. Entonces ustedes no pasaron al escrutinio de la prensa de Puerto Rico ni tampoco el escrutinio de los legisladores ni del pueblo. Así que este artículo es una senda hipocresía y un baño de ego hacia ellos mismos, dándose puños en el pecho de que ellos tuvieron éxito. Hacía tiempo que yo no veía, por lo menos en Puerto Rico, yo creo que es la primera vez que se ve este tipo de que se utilice la publicación científica para darse excusa a sí mismo, vanagloriarse y de comunicarse de esta forma. Yo tengo muchos problemas con esto. Yo no voy a criticar las imágenes de gráfica, porque yo hubiera utilizado otro programa, pero está bien, los colores también, azul y anaranjado es adecuado para personas que sufren de dicronismo, son personas que no pueden ver colores, ¿verdad? Solamente ven un solo espectro y pues esto pues es bastante consono con eso. Pero ¿por qué hablar de un logro cuando todavía estamos en medio de una pandemia? ¿Por qué decir que lo que ustedes han hecho, una de las razones por la cual ustedes están escribiendo esto es para que el mundo quizás vea a Puerto Rico y lo utilice de ejemplo? Mire, señores, si usted está diciendo, mira mundo, mírame a mí, mira lo bien que yo estoy haciendo, usted está mal. Y no, el mundo no le va a importar a Puerto Rico. No le importa. Puerto Rico es prácticamente insignificante e irrelevante para el mundo. Lo es para Estados Unidos, lo es para el mundo. Eso es bien importante que la gente lo entienda. Pero bien, y aquí lo digo bien seriamente, a mucha gente no le importa Puerto Rico, no le importa la situación de nosotros. Y usted no puede ir por ahí a decir como que nosotros logramos esto, cuando lo único positivo que se resaltó de Puerto Rico fue, de hecho, y vino de Fortaleza, que fue cerrar, imponer la cuarentena lo más rápido posible. Aquí estoy viendo el video que me mandaste de Boquerón. Esto está bien al garete, bien al garete que estoy viendo aquí. Súper al garete, súper. Ay, mi madre. Bueno, es un party, es como si no pasara nada, con 2 o 3 personas con mascarilla. No, cabrón. Pues, en síntesis, este artículo, lo que a mí me incomoda es eso. Es que ustedes, y encima de eso, ustedes utilizaron una data, los datos, como se dice en español, si me coge Raúl o Rafi Meguinda, que es propiedad del pueblo de Puerto Rico. Y ustedes utilizaron aquí un privilegio. Ahora sí podemos hablar de privilegio, ¿verdad? En esta parte donde ustedes, que fueron apuntados a punta de dedo de la gobernadora por panismo, no a base de mérito, porque ahí no había gente de la Escuela de Medicina de Ponce, yo no vi gente de la Inter, yo no vi gente del Turabo, ahí yo no veo ahí esto no es interdisciplinario, señores. A mí no vengan con esa cosa. Y esto es un acto cobarde del Task Force. Y también ellos es interesante porque ellos dicen que no todo lo que ellos recomendaron el gobierno de Puerto Rico lo implementó. Así que ellos también se están curando de salud
Por si algo malo sale en Puerto Claro. Rico, están diciendo, mira, pero nosotros dimos las recomendaciones, pero no las implementaron. Si tú tienes un problema con la gobernadora por eso y lo quieres denunciar, ve a la prensa. No vayas a un journal. Porque entonces, ¿dónde queda el escrutinio? ¿Dónde queda la urgencia? Y encima de eso, ustedes están utilizando unos datos que salieron, que lo último que yo vi era abril 25. Una cosa así, déjame buscar la tabla. Estamos hablando que esta gente literalmente tiraron aquí unos análisis de hace 2 meses. O sea, abril 25, el último día. O sea, han pasado 2 meses desde estos análisis, señores. O sea, hay que tener... No es antiético lo que hicieron, no lo es, porque si no, un journal de esto no lo hubieran publicado, pero qué carajo. Y esto es bien vergonzoso. Esto es bien vergonzoso. Se podría describir como borderline en la raya del mal gusto. Es mal gusto y es inmoral. Es bastante inmoral el que ellos hagan esto. Y es interesante porque ellos no consideran aquí la preparación para huracanes ni terremotos. Ellos no consideran nada de eso, que aquí lo hemos discutido. Ellos han hablado, sí, de ciertas cosas, de algunas estrategias, pero, señores, todavía falta. Esto no se ha acabado. Nosotros no hemos ganado. Nosotros no somos Nueva Zelanda. Nueva Zelanda cerró y triunfó ante el coronavirus y yo no sé del Task Force si de seguro hubo un Task Force en Nueva Zelanda, de eso no tengo la menor duda, pero yo no creo que ellos hayan tirado una publicación dándose puños en el pecho diciendo que ellos son los campeones. El mundo sabe que ellos son los campeones en esto porque lo hicieron bien, pero ¿qué imagen ustedes quieren darle a la comunidad científica internacional sobre esto? O sea, cuando aquí ni tan siquiera ustedes mencionan al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Aquí yo no veo en ningún lado darle un presupuesto a la ciencia de Puerto Rico. Ahí yo no lo veo. Pero como la gobernadora le aceptó un presupuesto específicamente al sistema UPR para que pudieran hacer investigación, y obviamente como la mayoría de estos individuos son de la UPR, cabros velando la lechuga, porque yo conozco también cómo los investigadores en Puerto Rico son unos caciques, ¿verdad? Esto no es forma de hacer ciencia. Esto no es forma de comunicar ciencia en Puerto Rico. Esto es bien vergonzoso. Más adelante, al año, perfecto. Después de que haya salido vacuna, yo no hubiera tenido problema a ver este tipo de artículos. Claro, cuando la emergencia se acababa, pero Claro. están actuando como si hubieran ganado. O sea, es como el meme, no sé si tú has visto el meme del tipo ganándose la medalla de bronce y celebrando y echándose el champán encima. Sí. O sea, y todos los demás encima de él mirándolo como que, ¿qué le pasa a este tipo? Tú sabes, pues algo así. Esos son ellos, mientras Nueva Zelanda los está mirando como que, ¿what? Nueva Zelanda, perdón. Exacto, o sea, y Puerto Rico ni tan siquiera está en el podio. Es que esa es la cuestión. O sea, porque si tú por lo menos estás en el podio y tienes la medalla de bronce, pues perfecto. Dale, o sea, estás ahí. Pero tú estás afuera. Tú no tienes ni una cinta de participación. Y esto es un mal precedente para los científicos de Puerto Rico. Esto no se debió haber publicado ahora. Otra vez, como digo, dentro de un año yo no hubiera tenido problema con esto. Ahora, como tú muy bien dices, de mal gusto. Y mira, y aún así con que, vámonos, de que las estrategias que utilizamos en Puerto Rico pueden ser el ejemplo para el mundo. Bullshit, no lo somos, no lo es. O sea, no se vendan de lo que no son. O sea, y eso es un problema. Eso es una mentalidad caducada, fantasiosa, hasta colonizada. O sea, no hagan eso, señores. Esto es bien vergonzoso. Bien vergonzoso y... Claro, y uno espera más. Uno espera más. Y más todavía cuando es algo que... Si ustedes han escuchado estos episodios desde el principio, ustedes saben que al principio nosotros nos alegramos de este Task Force, los felicitamos,
felicitamos a la gobernadora, lo vimos como algo positivo. La práctica resultó ser otra cosa y pues es que esto haya ocurrido pues de verdad deja un mal sabor y entonces para una futura ocasión, porque esto puede ser que nunca más vuelva a ocurrir en nuestras vidas, eventualmente volverá a ocurrir porque los virus siguen mutando Así es. todo el tiempo. Es posible que vuelva a vivir. Ya esto ha pasado varias veces en la historia humana. No hay ninguna razón por la cual no vuelva a ocurrir. Probablemente, ¿verdad? No ocurra otra vez en nuestras vidas. No estoy diciendo que no vaya a pasar. Hay gente todavía, hay 2 o 3 por ahí que recuerdan un poquito de The Spanish Flu. No sé si estén vivos, pero tú sabes, no fue hace tanto tiempo atrás en términos relativamente, ¿verdad?, de la historia humana. Así que, pero si fuera a ocurrir en un futuro, vuelve a ocurrir una situación, una emergencia médica o científica, pues la gente va a desconfiar. Y eso es un problema. Eso es un problema. Porque es ahora mismo como están las cosas. Y ya tú ves las redes sociales, hay gente que está convencida, pero que se van de fondillo de los disparates, que si esto es un embuste, que si esto es una exageración, que si esto es un invento. O sea, hay gente que se lo cree. O sea, se le pueden morir se le puede morir una persona a cada lado y se jura que no. Y es así aún así y pasan esas cosas. Imagínate cuando entonces el área científica pues también falla en ese sentido. Yo entiendo perfectamente que sea molesto y preocupante. Tiene muchas consecuencias inmediatas y claro. Cosas, y quizás hasta cosas que no veamos ahora mismo. Y yo sé que a los científicos serios que tengan en puertorriqueños y los científicos que estamos fuera de Puerto Rico, esto duele porque hay mucha gente en Puerto Rico donde se ha quedado en Puerto Rico y hay mucha gente muchos científicos, muchas científicas que se han tenido que ir de Puerto Rico porque no han tenido los recursos y ante los impedimentos de la burocracia del sistema, principalmente del sistema de la UPR de Puerto Rico, se han tenido que ir a hacer investigación a otras universidades de mayor alto calibre de la UPR, sí, y lo digo, de mayor alto calibre de la UPR, por la situación que se encuentra Puerto Rico ante el financiamiento de la ciencia. Y hay quejas de que se están saliendo los investigadores y no se están llenando las plazas. Así que y duele que esta gente que fueron apuntados por el gobierno saquen este paper. Yo creo que es el único paper que ha tirado, si no es el único, puede que me equivoque, probablemente es de los primeros que salgan acerca del coronavirus en Puerto Rico y no es ninguno de los resultados de los rapids que hicieron ni nada de eso. O sea, está fuerte y es bastante severo y duro para muchos científicos. Así que, otra vez, como dicen los estadounidenses, shock but not surprise, como dicen los estadounidenses. Así que esa es parte de lo que vivimos. Así que bueno, pues vamos con eso. Nos vamos con eso. Jesús, ¿dónde te pueden conseguir? Pues George, me pueden conseguir a través de Twitter en @ministrociencia, me pueden conseguir en LinkedIn como Jesús Albelo Maurosa. Ahí me están siguiendo gente, sorpresivamente yo casi no uso Instagram, ahí veo que mucha gente me ha seguido por Instagram, Jesús.albelo. Si quieren ver mi cerveza y las pizzas que yo posteo, que yo hago, o la foto mía con el headband para que me vean con el pelo largo, me pueden seguir ahí. Pero no es ahí, de hecho hubo una persona que sí me contactó por ahí hace varias semanas y me pedía mucha información y se la pasaba por ahí, así que pero principalmente o Twitter o LinkedIn en donde me pueden conseguir y con mucho gusto pues haré lo mejor posible para responder sus preguntas. También yo estoy en Twitter @elGeorgeRiveraR, mi página en Facebook el George Rivera Rubio y mi página en Instagram el George Rivera Rubio también. Mis otros podcasts siempre es lunes, que eso pues ya es más vacilón, y legalmente que ya eso pues como lo dice el nombre es un poquito más geek. Tendrá nuevo episodio también esta semana. Hay un episodio de ambos esta semana, así que gracias a un millón a la gente que nos sigue escuchando, que nos ha dado apoyo, que nos ha dado su feedback, su opinión de estos episodios. Gracias a un millón, se aprecia mucho. Recuerda que una forma en que nos puedes ayudar es compartirnos en tus redes sociales, darnos un rating de 5 estrellas en iTunes, especialmente suscríbete, eso nos ayuda. Si nos escuchas en otras aplicaciones, pues también suscríbete y también danos rating si tienes la oportunidad, pues eso nos ayuda mucho a seguir llevando este mensaje.
que nosotros llevamos. Recuerda que nosotros la desinformación, recuerde por favor, si usted tiene esas amistades que tiran desinformación, pues yo no digo que se ponga a pelear con ellos, pues yo no lo hago, yo dejo que la gente corra. Yo sencillamente utilizo mis páginas para compartir la mayor información posible, así que trate de hacerlo usted también, porque pues nuevamente a los virus no les importan las teorías de conspiración, los virus hacen lo que van a hacer. Recuerde lavarse las manos cada 2 horas por 20 segundos, manténgase alejado de las personas, mantenga distanciamiento físico, use su mascarilla para protegerse usted y a otras personas. Así que nada, gracias un millón por escucharnos, gracias nuevamente Jesús por estar aquí y cuídense mucho, manténganse a salvo. Un abrazo.